Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a su espacio Precisando. Gracias por el honor de su sintonía. Hoy, como de costumbre, un programa sumamente interesante. Vamos a analizar lo que ha significado en la vida política ya la oficialización de la precandidatura del presidente Luis Abinader. Y también analizaremos la situación del dengue en la República Dominicana. Y en nuestra entrevista central hablamos con Jean Luis Rodríguez, director de la Autoridad Portuaria Dominicana y de RD Vial. Todo esto después de la pausa. Gracias amigos por continuar con nosotros. Miren, la política ya en la República Dominicana ha tomado un nivel en el cual todos los partidos del sistema con posibilidades de alcanzar la presidencia de la República han salido a las calles, han estado haciendo encuentros, hacen reuniones tratando de no violentar la disposición de la Junta Central Electoral que indica que las actividades de masas al aire libre pueden hacerse después de una fecha pautada para no chocar con la ley. Y a propósito de eso, y a raíz del anuncio del presidente Luis Abinader de que buscaría nuevamente la repostulación en la República Dominicana, el tablero político ha dado un giro considerable porque sin lugar a dudas no es lo mismo tener a un presidente siendo precandidato con una buena gestión de gobierno y con buena imagen que simplemente especular. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque en su momento se decía que si el presidente iba o no, bueno, ya la intención del presidente Luis Abinader es una realidad de presentarse ante el electorado en la República Dominicana para validar o rechazar un nuevo mandato de parte del presidente Abinader. Y yo creo que aquí hay varias vertientes. Y este comentario lo hago sin la intención de pretender inducir, sin la intención de pretender vender un producto, porque yo siempre, en mi vida de comunicador, he tratado de ser coherente y de hablar, de expresarle a ustedes lo que yo pienso, sin importar que usted pueda diferir de mí en el marco del respeto. Pero yo creo que la decisión del presidente Luis Abinader de presentarse como precandidato de su partido es una decisión inteligente, pero que sobre todo es basada en la prerrogativa que tiene la Constitución de la República de que un mandatario pueda presentarse otro periodo consecutivo y no volver más. Y yo he escuchado muchas personas sacar videos del presidente Abinader cuando decía, bueno, que me opongo a la reelección. Y el presidente Abinader en ese sentido ha sido coherente. Y ha sido coherente porque él aún ya precandidato oficial, ha expresado que para él el modelo perfecto era el de 4 años, se iba 4 años intercalado. Él lo ha dicho y lo ha retenido, pero bueno, en la coyuntura actual de la política dominicana, lo que dice la Constitución y le permite al mandatario es presentarse a un segundo periodo consecutivo. Es presentarse ante el electorado para que le ratifiquen el apoyo que dicen las encuestas que él tiene. Porque bien pudo haber hecho el presidente Abinader lo que han hecho otros mandatarios, teniendo la mayoría absoluta en el Congreso Nacional.
bien pudo el presidente modificar la Constitución. ¿En qué sentido? Bueno, para adecuarla al modelo que a él le gusta, con el que él se identifica, y el presidente no asumió esa posición, y yo creo que eso es resaltable. Es resaltable decir que el mandatario simple y llanamente se hizo eco y asumió la Constitución de la República Dominicana. Ahora, mal hubiese hecho el presidente no presentándose. ¿Ustedes saben por qué? Porque en estos países presidencialistas, cuando usted logra una popularidad, un nivel de confianza ante un electorado, usted tiene que corresponder ese apoyo. O se nos olvidan que el presidente tuvo que echar su conversadita con su familia, porque no es fácil. No es fácil ser presidente de una sociedad, y no lo digo solo por el presidente Abinader, de todos los presidentes que hemos tenido, de una sociedad con tantas precariedades como las nuestras, y que este señor, gústele a uno o no, ha realizado una labor transparente. Ha sido un hombre que cuando ha tenido que rectificar, lo ha hecho y no pasa nada. Porque es verdad que los presidentes pueden equivocarse. Ahora, cuando un presidente toma una medida y esa medida al final, cuando se hacen los estudios pertinentes, se dan cuenta que no va a ser provechosa, bueno, lo correcto es hacer lo que se ha hecho, rectificar y tomar las medidas pertinentes. Entonces, yo me sorprendo porque veo a la oposición política criticar que el presidente se postule de nuevo. Pero si el presidente está mal, según ellos, yo creo que lo mejor es que él se presente. Ahora, lo que sucede es que lo que pasó está muy reciente. Lamentablemente. Y yo soy de los que he dicho, y lo reitero, que el presidente Abinader tomó el país en el peor momento sanitario, la guerra de Rusia. Caramba, y si lo ha hecho bien en una coyuntura como la que hemos vivido, si dicen los organismos internacionales que el país ha crecido económicamente, si fuimos el primer país en abrir el turismo y ya hoy tenemos casi 8 millones de turistas visitándonos, ¿por qué no permitir que el presidente Abinader logre presentarse ante el electorado? ¿Por qué no permitir que si él lo hizo bien en esa coyuntura, vamos a darle el chance para que este señor gobierne en un momento difícil, en un momento fácil? Que ni tan fácil, pero sin esas aristas. En eso yo creo. En eso yo lo he expresado. Y que la oposición política, claro que tiene que hacer su rol y decir lo que está mal. ¿Para qué? Para que de esa manera la autoridad tenga que hacer las cosas bien. Yo creo en los ejercicios de oposición, pero de oposición coherente. De oposición de frente a la verdad, sin ofensas. En eso yo creo. De manera que ya el presidente Abinader está en las calles, estuvo este fin de semana en Santiago, estuvo este fin de semana creo que en San Pedro de Macorís, y así el escenario político está moviéndose en o con miras a las próximas elecciones, tanto municipales como presidenciales y congresuales. Miren, una situación que está viviendo la República Dominicana, que es reiterativa porque es cíclica,
es la del dengue y los casos que han ido en aumento en la República Dominicana. Y si algo tiene el dengue es que es de una responsabilidad compartida. Y cuando hablo de responsabilidad compartida, lo hago porque el evitar el dengue, el evitar el aposamiento de agua limpia y demás, no solamente es una responsabilidad de la autoridad, es una responsabilidad de nosotros los ciudadanos. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido que nosotros somos los responsables de no tirar la basura a la calle, de no tirar la tapita que aglomere agua, de no tener acumulada agua innecesaria en nuestras casas. Ahora, la autoridad es responsable ¿de qué? De recoger las basuras, de mantener la higiene y ahí de informar a la sociedad. Ahí es que yo digo que la responsabilidad es compartida y nosotros como sociedad tenemos que aprender a vivir con estas enfermedades. Y cuando uno aprende a vivir con estas enfermedades, uno tiene que saber que cada cierto tiempo hay que ir tomando unas medidas y que no todo se le puede dejar a la autoridad. Pero la autoridad tiene que recordarle a la sociedad que todos los años en épocas X o Y tenemos dengue. Ese nivel de información debe fluir. ¿Para qué? Para que no nos agarren, como dicen en buen dominicano, asando batata. Para que no nos agarren desprevenidos a la mayoría de dominicanos. Y si eso se logra de lado y lado, ustedes pueden tener la seguridad que aquí, en agosto, septiembre, los casos de dengue van a disminuir. ¿Por qué? Porque habrá la información necesaria, pero también habrá de la gente la manera correcta de prevenir ese tipo de situaciones. Si hay algo que con información y decisión se logra, es bajar los temas de dengue en el país. Porque en sentido general, desde mi óptica, el tema del dengue es un tema de responsabilidad de cada quien. Cuando se es irresponsable como ciudadano, pero también se es irresponsable como autoridad en X situaciones, va a haber dengue. Yo he visto una campaña del Ministerio de Salud adecuada, aterrizada, correcta, donde simple y llanamente indica lo que tenemos que hacer para prevenir esta enfermedad. Para que el mosquito Aedes aegypti no se propague. Y eso es correcto. Y eso ahí nosotros como medios de comunicación tenemos que hacer un ejercicio. Y si hay que ponerlo sin ningún tipo de remuneración, ponerlo y hacerlo parte de nuestra responsabilidad social, por decir algo. Y así todos como ciudadanos y autoridades estamos haciendo lo correcto. Porque de lo contrario, si le dejamos todo al gobierno, fracasamos. Si le dejamos todo a la sociedad, fracasamos. Reitero, debe hacerse un trabajo conjunto y ustedes verán que nuestro país irá rebasando cuestiones cíclicas, recurrentes, que nos acompañan por nuestra situación geográfica y demás. Señores, no se vayan, que ya está con nosotros Jean Luis Rodríguez. Con él vamos a hablar temas importantes después de la pausa. Como habíamos anunciado, nos acompaña Jean Luis Rodríguez, director de la Autoridad Portuaria Dominicana y de RD Vial, este domingo en Precisando. Jean Luis, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, hermano Luis. Qué Un placer bueno estar acá en este espacio. Qué bueno tenerlo un domingo
domingo de mucho movimiento, un fin de semana de muchas actividades políticas, pero que de eso vamos a hablar más adelante. Y nos vamos a enfocar primero en ese trabajo que vienes haciendo desde Portuaria, donde se tenía la impresión de que era una entidad que había claudicado. Cuéntanos un poquito de esa transformación que han venido logrando tú y tu equipo en Portuaria. La Autoridad Portuaria Dominicana, como muy bien tú has dicho, era una institución donde históricamente la sociedad dominicana entendía que siempre estaba o iba por mal camino. Y era algo normal, porque las noticias, y me decía alguien esta semana, me recordaba que muchas veces en los periódicos era que le embargaban las cuentas, que la institución... Vivían más en la noticia por eso que cosas buenas. Correctamente, no se veían noticias positivas. Y gracias a Dios, de un tiempo para acá, digamos a partir de los primeros 2 años, muy probablemente de gestión, ya eso es cosa del pasado. Hoy Autoridad Portuaria Dominicana, yo siempre lo he dicho, es una institución que financieramente hablando está totalmente saneada, sí, porque aunque tiene deudas, son deudas sostenibles, digamos, son deudas que la está pagando sin ninguna dificultad, donde, por ejemplo, no hay deudas a suplidores en estos momentos. Nosotros encontramos deudas... Cuando tú hablas de que no hay deuda, es que estás al día. Es Estoy decir, porque tienen que suplirse con muchas cosas. Correctamente, estoy al día con mis suplidores, pero saldé todas las deudas de suplidores que encontré, que eran bastantes y eran importantes, alrededor de unos 60 millones de pesos se le debían a suplidores. Pero, por ejemplo, los salarios de Navidad... Sí, pero antes de irte de ahí, que me surge una pregunta. Si tú lo lograste saldar, ¿por qué quienes, para no personalizarlo, no lo lograron saldar? ¿Qué tú hiciste diferente? Mira, yo pienso que la cultura ya era, tú llegas a Portuaria, encuentras problemas y no lo enfrentas. Y era como dejarlo correr, una bola de nieve. Que esa bola de nieve crezca sin ningún temor a que eso llegará a un punto en que es insostenible, pero era así. Por ejemplo, prestaciones laborales, bueno, se debían casi 800 millones de pesos y nadie pagaba. Se debían. Claro. ¿Y usted lo ha ido pagando? Claro, pero hemos avanzado bastante. Nadie pagaba eso, todo el mundo llegaba. Además, cuando yo llegué, a mí mucha gente me dijo, ¿y tú te vas a poner a pagar eso? Mijo, eso no lo ha pagado nadie. Sí, pero si tú no pagabas eso, iba a vivir lo de los otros. Cuenta embargada, una institución que no iba a operar. Que era bastante difícil lidiar con eso los primeros meses. Yo recuerdo, porque el mecanismo que existía y que fue el que nos montamos de igual manera era de firmar carta de garantía para levantar los embargos a las distintas entidades financieras. Y yo me pasaba días en eso, firmando carta de garantía. O sea, los primeros meses eran, contrario quizás a tú firmar un cheque, firmar una orden de compra, no, era firmando. Para que te liberaran para poder operar. Para poder operar, hasta para pagar la nómina, porque a veces te embargaban la cuenta. ¿Y cómo lograste? ¿Cómo fue la logística para empezar a normalizar? Pero nosotros podemos destacar eso como... Porque estamos hablando de empleados que tenían 15 años que lo habían suspendido y más. Nosotros tenemos personas del gobierno de Hipólito Mejía que no habían cobrado nunca sus prestaciones laborales. Óyeme, para ponerte un caso. O sea, que es bastante... ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo hiciste? Nosotros lo hemos denominado como, primero, una gestión austera, donde no todo lo que entra se gasta, donde hemos podido hacer ahorros, una buena planificación, donde hemos aumentado, por un lado, las recaudaciones, pero por otro lado, hemos sido bastante eficientes en el gasto. Yo pienso que radica todo. Y enfrentar esos problemas. Por ejemplo, salario de Navidad. Todos los años el salario de Navidad en la Autoridad Portuaria se pagaba con un préstamo de reservas. Todos los años. Cuando yo entré ese año, teníamos 2 cuotas vencidas del préstamo. O sea, yo entré en agosto, se debían 2 cuotas del salario de Navidad del año anterior y, bueno, tuvimos que ponernos al día. Diciembre estaba 4 meses y nosotros logramos en esos 4 meses ponernos al día con ese préstamo. Terminarlo de pagar, que creo que se vencía como 2 meses después, creo que era a octubre que estaba la fecha final del préstamo. Y en esos 2 meses que no tuvimos que pagar el préstamo, pudimos hacer ahorros y con los ingresos de diciembre pudimos pagar el salario de Navidad sin coger prestado. Ese fue el primer éxito o logro significativo de nuestra gestión, porque eran 10 años tomando el préstamo y nosotros en 3 meses, 4 meses, pudimos pagar sin
sin tomar prestado, pero el año que le siguió a ese nos fue bastante bien en términos de ingresos, de las recaudaciones, y acogiéndonos a un pacto colectivo que hay con los trabajadores portuarios, decidimos otorgar también un salario adicional en Navidad. O sea, ya en el año 2021, Autoridad Portuaria pagó no solamente las regalías, sino que pagó un salario 14, bueno, sin préstamo también. Pero las prestaciones laborales, que eran 800 millones, hoy son menos de 120 millones de pesos. O sea, nosotros hemos podido pagar... ¿Ya ha trabajado casi 700 millones de pesos? Alrededor de 600 millones de pesos hemos pagado. ¿Y cómo nosotros. lo hiciste? ¿Por tiempo? ¿Los más viejos? ¿Cómo? No, te soy honesto, como hay muchas demandas que son las que nos crean problemas, porque son las que ya tienen una sentencia. Los temas más difíciles. Claro, son las que tienen sentencia ya definitiva, que han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia. Irrevocable ya, que hay que ejecutarlas. Como hizo el abogado, irrevocablemente juzgada. Sí, exactamente. Los abogados yo no soy abogado, pero tenemos que aprender por ese tema un poquito, ¿verdad?, de derecho. Pero hemos estado pagando. Esas que eran las más complejas, por ejemplo, tú te encuentras una persona que tenía en su momento una prestación laboral de 50 mil pesos, pero se fue a un tribunal hace 15 años. Y eso ha crecido. No, hoy son 7, 8, 9 millones de pesos. Entonces, ¿qué nosotros hemos hecho? Bueno, lograste negociar con esa persona, un intermedio. Nos ponemos de acuerdo, decimos, mira, oye, eran 40 mil pesos, hoy tú tienes 8 millones, perfecto, pero nadie nunca te ha pagado. Nosotros estamos pagando. ¿Tú estás dispuesto a darle a la institución de alguna manera que pague menos en este caso? Yo sé que son tus derechos, pero la verdad que la institución, si estamos hablando de los 800 millones, era imposible enfrentarlo en su totalidad. Y mucha gente lo acepta y los abogados llegan a un acuerdo con la institución y dicen, sí, perfecto. Eso es lo importante. 50%. A nadie se le impone, obviamente. Claro. Hay personas que nunca han querido aceptarlo y bueno, eso es parte de esa dinámica, pero así hemos pagado alrededor de unos 600 millones. ¿Y las recaudaciones cómo han ido evolucionando? Porque asumo que esta buena gestión de lograr sanear portuaria viene de la mano también de una estrategia de recaudación. ¿Cómo va? Correcto, poner controles. Eso sí, desde el principio. Las recaudaciones antes eran individuales. Nosotros pusimos bastantes controles muy importantes. Y eso nos ha permitido a nosotros, desde los primeros meses, incrementar las recaudaciones. Por ejemplo, yo recuerdo que el primer mes, cuando nosotros entramos, las recaudaciones oscilaban entre unos 70 y algo, 80 millones de pesos. En poco tiempo ya estábamos en 90, luego 100, y hoy son 130, y proyectando llegar a 140 millones de pesos mensuales, que cuando tú ves entre lo que nosotros recibimos y lo que hoy tenemos, estamos hablando que hemos entre un 40 y 50%. ¿Es ese por el uso de los puertos en la República Dominicana? Correctamente. Nosotros tenemos vías de recaudación, digamos, puertos turísticos, que son las terminales de cruceros, que ahí tenemos un auge. Bueno, yo diría, de Puerto Plata es escandaloso. No, yo diría que el crecimiento que hemos tenido en temas de cruceros, yo lo definí hace unos días en una actividad con el presidente, como algo histórico, no solo para el país, sino tal vez para la región, porque yo no creo que ningún otro país ¿Cuánto ha crecido? haya dado el salto que estamos dando nosotros. O sea, para ponerte un ejemplo, números pre-pandemia, que son los más bonitos, claro, fueron antes de que nos azotara la Estamos pandemia. Hablando del 19. 2019. 1 millón de cruceristas llegaron a República Dominicana por las terminales de cruceros que teníamos. ¿Cuáles son? Hasta ese momento. Que teníamos en ese momento. Cove, que está en Maimón, Puerto Plata, La Romana y Sanssouci. Y algunos fondeaderos, cuando hablamos fondeaderos, son estos barcos que llegan y se quedan fondeados en el mar. Por ejemplo, en Isla Saona, cerca de ahí se desmontan los turistas. Tenemos Catalina, que ahí es un fondeadero. Tenemos también Cayo Levantado, que hay un fondeadero allí. Bueno, entre todos recibíamos, y hay un fondeadero en Capcana que no es muy frecuente, pero existe. Digo, la llegada de cruceros allí. Pero con todos estos llegamos a 1 millón, de cruceristas. Hoy la proyección es para este año 2 millones. O sea, estamos hablando de un crecimiento de un 100%. En un año y algo.
en un año de crisis pandémica. Claro, porque no podemos contar, el primer año estuvieron cerrados, claro. O sea, nosotros llegamos en el 2020, ese año completo estuvo cerrado, nosotros anunciamos la apertura de que República Dominicana estaba dispuesto a recibir cruceros, fuimos de los primeros del mundo. Y el primero de la región. De la región el primero. En diciembre del año 2021 lo anunciamos y ya en enero estábamos recibiendo cruceros. ¿Y en Puerto Plata qué cantidad de turistas estamos recibiendo en esos cruceros? ¿Es semanales, diarios? ¿Cómo es? Mira, nosotros hemos tenido en Puerto Plata de manera simultánea 6 cruceros. Que tú inauguraste hace poco una ampliación de esa terminal. Correcto. Ya se inauguró en sus 2 etapas. Hubo una primera etapa, 6 luego la cruceros segunda en etapa. un día. Sí, hemos recibido en Puerto Plata entre las 2 terminales. Wow. Ya tú te puedes imaginar. Ponle promedio 3.500 pasajeros, estamos hablando en que ese pueblo. Recibir 22.000 cruceristas en un día, caminando en toda la provincia, gastando, porque está comprobado que gastan alrededor de $100 diarios. Por turista. Por turista. Wow. O sea que es un número sumamente importante. Y yo recuerdo que la primera semana que aperturó Taino Bay, en Puerto Plata se acabó todo. Yo me acuerdo. O sea, los colmados, los restaurantes, no había nada, se agotó. Yo te aseguro que yo estaba no contento. Tenían la capacidad, obviamente, en ese momento de recibir esa cantidad. Y hay otros proyectos, Jean Luis, antes de irnos al sur, en Puerto Plata, creo que hay la intención de construir otro. Nosotros estamos hablando, y por eso yo te decía, que somos el país que hemos dado el salto más grande, y yo creo en toda la historia, de cualquier país. Estamos pasando de 3 terminales que encontramos en el año 2020 existentes, a 7 u 8 para el año 2024. ¿Esa es su proyección? 100%. ¿Y cuáles son las Estamos hablando de Cabo Rojo, que ya hay un crucero confirmado para Cabo Rojo para diciembre de este año. El 18 de diciembre. Fecha. 18 de diciembre ya está el barco confirmado que llega al puerto de Cabo Rojo. ¿Es de la gente de Amber Cove? No, el puerto. No, es de la gente de Taino Bay. De Taino Bay. Correctamente, que es el nuevo puerto de Puerto Plata. Sí. Ellos hicieron una negociación privada con quien tenía la concesión originalmente y hoy están desarrollando, y hace unos días fuimos con el presidente, una terminal hermosa, un proyecto que está catalogado. Se va a inaugurar en 2 fases también. Una primera fase que tendrá la capacidad de recibir en una muy bonita terminal a los cruceristas y luego la ampliación con un parque temático que va a tener piscinas, toboganes. Como el que se inauguró en Puerto Plata. No, mucho más grande. Y con más amenidades. O sea, porque Puerto Plata, bueno, tiene piscinas, tiene los gift shops, tiene playa, tiene un concepto bastante bonito, pero lo que se está haciendo en Cabo Rojo es mucho más grande. Es una especie de parque tipo los parques temáticos de Disney, de esos parques acuáticos. Entonces, muy bonito. Samaná también se tienen planes, ¿verdad que sí? Tenemos, por eso te decía 7 u 8. Ya se inauguró Taino Bay. Cabo Rojo se inaugura en diciembre. Con esto pasaríamos a 5. Pero Samaná Bayport, que es en Samaná precisamente, estamos esperando recibir ahí ya en una terminal para febrero del año próximo ya cruceristas. ¿Cómo? Que ahí hay una inversión privada importante que se está realizando. Pero estamos hablando ya de Arroyo Barril, que recientemente acabamos de firmar contratos con la empresa que va a construir una terminal de crucero en Arroyo Barril y que pudiera estar lista para finales del año 2024, principios del año 2025. Pero Barahona, acabamos de dar el primer Picasso del muelle de cruceros, que se está haciendo con fondos propios de la autoridad portuaria. Es importante destacar eso. Sí. O sea, de las mismas recaudaciones de esa portuaria, de esa portuaria quebrada. Ya da para empezar a hacer estamos inversiones invirtiendo propias. 150 millones de pesos en el muelle que tendrá la capacidad de recibir cruceros en Puerto Plata. Cabo Rojo, te vimos la semana pasada con el presidente, socializaste la parte del puerto. Cuéntanos ya, hablando precisamente de ese puerto, cómo va, a qué nivel, qué esperan ustedes como autoridad. Cabo Rojo ya está en un 40% en términos de su ejecución, de su primera fase, vamos a llamarle así. Ya nosotros, la parte más difícil en temas portuarios, para ponerte un ejemplo, y lo vivimos en la construcción de un proyecto importante que me gustaría también comentarte, que es el de los muelles pesqueros, sí, me gusta que estamos construyendo en todo el territorio nacional, es la parte
de trabajar en el mar, de trabajar en el agua, cuando tú tienes que hincar pilotes para tú desarrollar lo que es la base de la estructura final que tú vas a construir el muelle. Y ya en Cabo Rojo se terminó la hinca de pilotes. O sea, ya lo que tú vas a trabajar después es mucho más rápido, mucho más fácil. Y por ende, por eso te decía que en diciembre tendremos ya listo. ¿Y qué tienen ustedes previsto? Porque ya tú dices que hay un crucero que tiene contratos para Pedernales. ¿Está preparada Pedernales para recibir ese impacto? Te mencionaba la mesa de trabajo, o tú mencionabas que estuvimos allá. Esa mesa de trabajo que el presidente encabezó hace unos días, sin lugar a dudas fue muy fructífera. ¿Por qué? Porque si tú ves la panorámica de quienes estaban sentados allí, ahí estaba el ministro de Turismo, David Collado, Edesur, para el tema energético, que obviamente es un servicio vital, Wellington, el tema de agua. Puertos. Nosotros, el puerto, obviamente. Politur, que estuvo el general Mazunaga, para garantizar la seguridad de esos cruceristas. O sea, es un proyecto debidamente concebido y donde todo el mundo ya tiene su fecha, a cuándo debe de estar listo. ¿Qué es importante destacar? Que no fue en esa mesa que se dijo ahora, no, Wellington es el acueducto, no. Yo vi a Wellington metido en un tanque ahí. No, ya. Wellington ya anunció ahí que está en un 80% de ejecución. Yo lo vi metido en un tanque ahí. Garantizó que mucho antes, o sea que para noviembre ya el tema del agua será una realidad para Pedernales. Pero Edesur, que estuvo ahí, Milton Morrison, garantizó ya el servicio energético para un mes, pero no porque él va a empezar ahora, reitero lo mismo, ya venía trabajando. Claro. Las informaciones que dio la propia empresa privada con Edesur fue totalmente satisfactoria. Qué bueno. Pero el Ministerio de Turismo, que habían unos permisos que tenían que aprobar, ya hacía unos días que cuando se pensó en la mesa de trabajo todavía no estaba. Medio ambiente estaba ahí también. Pero medio ambiente estuvo ahí también, que ya los permisos de medio ambiente están todos aprobados, o sea, ahí no hay situaciones. Pero esa es la realidad, o sea, todo el mundo está empujando en una misma dirección. Nosotros garantizamos que el puerto va a estar listo para esa fecha y que los cruceristas van a llegar, pero te voy a poner algo más importante. Mucha gente me decía, ¿y qué van a hacer los cruceristas cuando lleguen a esa pregunta era Cabo la mejor. Rojo? Y tú dirás, bueno, Cabo Rojo, bueno, sol, playa. Perfecto, sol y playa tienen muchos destinos turísticos. No, pero esta empresa se está dedicando, porque ellos son especialistas en desarrollar destinos, que eso es importante. Sí. Porque no es lo mismo, un puerto tú lo puedes hacer donde sea. Ahora, desarrollar un destino en ese lugar y que cuando, te voy a poner el ejemplo de Puerto Plata y de Amber Cove y de otras terminales que tenemos, los review, digamos, como la gente evalúa el servicio que recibe, como el destino, son muy altos. Claro. de las terminales de crucero que tenemos en el país. Y eso hay que lograrlo también con Cabo Rojo, porque de nada vale que lleguen los barcos, que ya hay garantizado para el año que viene alrededor de 100,000 pasajeros que van a llegar a Cabo Rojo, que mañana digan que no les gustó el destino. Entonces ellos se están invirtiendo también en desarrollar, cuidando sobre todo el medio ambiente, porque son instalaciones totalmente ecológicas, en los lugares más preciosos de Pedernales y de las zonas aledañas, estos destinos turísticos. Para ponerte un ejemplo, Pelempito, ellos están haciendo una inversión ahí. En Bahía de las Águilas están haciendo una inversión también. Para cuando transporten a los turistas. Correctamente, hayan algunas amenidades, algunos servicios en estos lugares. Están también, por ejemplo, ya se está visualizando un tour hacia lo que es el lago Enriquillo. O sea que hay una visión bastante clara. Ellos están desarrollando una pista de ATV, o sea, de four wheels, para que los turistas lo utilicen. Se está visualizando también algo que es un hobby que yo tengo en términos personales, que es el tema de los caballos, para que los turistas den su montadita de caballo. O sea que, Luis, que habrán las condiciones. Hay muchísimas cosas, pero también hay que hablar de política en estos minutos. Finalmente me dijiste que querías tocar rapidito. Te agradezco el tema de los muelles pesqueros. Destacar que este ha sido el único gobierno que ha tenido un plan claro de desarrollar infraestructura a los pescadores. Y esto es un proyecto social muy bonito, porque además de que obviamente contribuye a los dominicanos y dominicanas a que reciban obviamente los productos del mar,
también para los pescadores es un tema socialmente hablando de mucho impacto, porque anteriormente tú tenías la famosa yolita, como le llamamos nosotros en el arrancaban país, sin control alguno. Sin control alguno, pero también cuando llegaban con su pescado, que no tenían dónde atracar, o sea, dónde parquear, para hacerlo un término más llano que no nos están viendo, parquear su embarcación, tenían que tirarse al agua, mojarse, ya no, salir incómodo en esa arena, no, ya tú llegas a un muelle donde si quieres llegar con una carretilla y cargar tu pescado, bueno, lo haces. Si tú quieres. ¿Cuántos se han hecho ya? Anteriormente se tiraban hasta el motor en los hombros, o sea, el motor de la embarcación, ya no. ¿Y cuánto han hecho? Nosotros hemos inaugurado ya 5 muelles pesqueros, bueno, y tenemos para inaugurar de aquí a diciembre 4 más. O sea que hay un avance. ¿En acorde con las asociaciones de pescadores de la República Dominicana? Sí, no, y lo hicimos también con con Codopesca, que fue quien nos dijo, mira, aquí es donde más cantidad de pescadores hay, y los primeros 11 que licitamos, que ya estamos terminando, de aquí a diciembre entiendo que estarán prácticamente todos listos. Esos primeros 11 se hicieron tomando en consideración el volumen de pescadores. Para ponerte un ejemplo, Sánchez, Samaná, 300 pescadores. Wow. Beneficiados con eso. Que ya inauguramos en 2 meses ese puerto. Ya, Luis, vamos a hablar un poquito de política. ¿Qué papel está jugando ahora en este equipo de la precandidatura, porque hay que decirlo, del presidente Luis Abinader? Mira, yo me he cogido muy en serio la disposición de la Junta y la disposición del presidente de que los funcionarios públicos tenemos que o tomar licencia o renunciar en el momento que vayamos a hacer campaña. Y por eso no me he involucrado de manera, digamos, muy activa, porque yo quiero ser respetuoso de eso. Y el presidente es, en nuestro caso, quien nos dirá de qué manera quiere que nosotros le apoyemos y le ayudemos en este proceso. Ya yo he conversado con él, me he puesto a su disposición, pero debo decirte que una respuesta bastante clara de él en un momento fue, ya Luis, la mejor campaña, me dijo, es un buen gobierno. Y tú me estás ayudando a hacer un buen gobierno. Entonces, sigue ayudándome, sigue trabajando duro. Sí, pero eso usted se lo puede decir a una gente que no le conozca a usted, que no conozca del trabajo político que usted hace y del equipo político que usted desde la juventud logró tener. ¿Qué está haciendo? Entonces te arreglo la pregunta. El equipo de Jean Luis Rodríguez, ¿qué está haciendo? No, el equipo está, por la repostulación del presidente El equipo Abinader. está sumamente activo, como tú muy bien has dicho. Nosotros tenemos una estructura. Le reitero, eso lo puede decir usted a una gente que no le conozca. Una estructura nacional. Sí, digo, obviamente, de manera activa, uno salir a dar el frente es otra cosa, pero que el equipo esté trabajando en todo el territorio nacional. Nosotros tenemos un equipo, como tú has manifestado, en cada provincia del país. Tenemos estructura en esa juventud que aunque salimos de ser presidente, pero dejamos una estructura de jóvenes muy importante, donde el secretario general, por ejemplo, Joaquín Fernández, es una gente que es su director de nuestra institución, pero además es una persona que es hijo mío prácticamente. Y estamos apoyando todo eso en favor de la reelección del presidente. ¿Qué vislumbra Jean Luis que va a pasar aquí en las próximas elecciones, tanto municipales como las presidenciales y congresuales? Mira, yo estoy convencido y yo le digo a la gente que solamente hay que ver los procesos del pasado para tú tener una proyección del futuro. Y yo estoy convencido que no hay manera humanamente posible hoy día de que el Partido Revolucionario Moderno y su candidato Luis Abinader no logren una reelección con un alto porcentaje. ¿Más alto que el que ganó la vez pasada? Yo estoy convencido que sí. Mi proyección es que el presidente Abinader debe de ganar con 55 o 56%, mínimo, la reelección. Y lo digo sobre la base de los números que nosotros estamos viendo. O sea, a pocos meses de una elección, tú tener encuestadoras que oscilan entre 54... Encuestadoras que no se le vinculan al partido de gobierno. Que no son, entre 54 y 52%. Y que el candidato de la oposición más cercano apenas llega a un 24, 25%. Eso te da una proyección, cuando tú eliminas los que dicen que no saben por quién van a votar, que son los famosos indecisos, que usualmente la tendencia, y tú lo puedes hablar con cualquier encuestador. Es votar por el que va a ganar. Correctamente. A mí me decía, explicándome, una encuestadora hace poco, me decía, oye, nosotros somos un país que eso es increíble, pero eso nunca ha cambiado. Aquí hay una masa crítica que vota por el que entiende que va a ganar. Para una sola vez.
dice, mira, yo no voto para perder. Y es verdad, hay gente que te lo dice. O no se quieren levantar una segunda vuelta o evitarle al país un tema. Entonces eso automáticamente te dispara que nosotros ganemos. Y te decía que ver el pasado, no me voy a ir muy lejos porque sé que estamos cortos de tiempo. Las últimas elecciones, sí. ¿Cuánto le daban las encuestas al presidente Abinader? 53, 52. ¿Cuánto le daba a Gonzalo Castillo? 37, sí. 38. O sea, Gonzalo Castillo con 37 y 38 no pudo ganar las elecciones. Lugar, estando en un segundo lugar y estando en el gobierno y con todos los recursos. Ahora que el voto de la oposición está dividido. Y con todos los recursos del mundo. ¿Cómo es posible entonces que el que tiene 25, 24 y el que tiene 13 gana? Y el que tiene 13 pueda decir que competir, ¿no es verdad? Muchas gracias, Jean Luis. Gracias a ti, Luis. Un placer, hermano. Jean Luis Rodríguez fue nuestro invitado este domingo. Ustedes no se vayan, ya volvemos con la parte complementaria. El vocero de la presidencia, Homero Figueroa, informó que todos los funcionarios del gobierno que tengan responsabilidad en la campaña de reelección del presidente Luis Abinader de cara a elecciones del 2024 deberán solicitar una licencia. Figueroa destacó que esta medida es respaldada tanto por el presidente Luis Abinader como por el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, y enfatizó que va más allá de lo que exige la ley, basándose en principios de ética pública. En otra información, la Estrategia de Desarrollo de los Sistemas de Información, Seguridad y Control de la Gestión Administrativa de las Fuerzas Armadas, asegura el Ministerio de Defensa, tiene como soporte un uso intensivo y continuamente actualizado de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. El Ministerio de Defensa explica que se ha ampliado y profundizado el uso de las TIC para impulsar la innovación y el uso adecuado de las tecnologías en todas sus instalaciones. En el plano internacional, las Naciones Unidas elevó a más de 8 millones la cifra de personas desplazadas y refugiadas desde que estallara el conflicto en Sudán entre el ejército regular y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido FARC a mediados del mes de abril. Según un informe publicado por la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, de las Naciones Unidas, el conflicto deja actualmente 7 millones de desplazados internos en Sudán y 1,1 millones de refugiados en países colindantes. Gracias, como de costumbre, a nuestro equipo de prensa por ese importante resumen de noticias nacionales e internacionales. Si a ustedes no tenemos tiempo para más este domingo en Precisando, descansen. Feliz resto de la noche y continúen con la programación de Telefuturo.